Sí. No buscamos la paz, y especialmente después de 1991, cuando tuvimos la idea de que no solo no buscamos la paz con nadie, nadie puede tocarnos. Somos el país más poderoso. Podemos hacer lo que queramos. Somos la única superpotencia del mundo. Somos la nación indispensable. Somos el coloso más grande de la historia del mundo, incluido el Imperio Romano. Cada una de esas cosas fue dicho por, de nuevo, diré que adultos que no se comportan como adultos. Pero la idea era que podíamos hacer lo que queríamos. Así que Irán, eres nuestro enemigo, eje del mal. Realmente no tenemos que negociar con absolutamente nadie sobre nada en absoluto. Un aspecto muy interesante de la guerra en Ucrania radica en un principio fundamental que sostenemos. Se comenta que un artículo de la Carta de la NATO, del que estamos orgullosos, establece que Rusia no tiene voz en nuestras decisiones sobre la ampliación de NATO hasta sus fronteras. Que esto no es un asunto de ningún interés legítimo de Rusia. Eso es explícito. Eso se llama nuestra política de puerta abierta, que es que no aceptamos ni siquiera en principio la idea de que Rusia tiene algún interés en si Ucrania anfitriona bases militares estadounidenses y sistemas de misiles estadounidenses. Según fuentes muy informadas en enero de 2022, Blinken le dijo a Putin que Estados Unidos se reserva el derecho de colocar misiles en Ucrania al lado. Putin dijo, pero pensé que el presidente Biden dijo que Estados Unidos no haría eso. Aparentemente, esto no se discutió en esa conversación, pero la respuesta del secretario Blinken habría sido negativa. Insistió en que Estados Unidos se reserva el derecho de actuar a su discreción sin necesidad de consulta. Ese es nuestro enfoque hacia el mundo en general. ¿Qué es Blinken? Así que acabas de revelar algo interesante. Suena como si Blinken dirigiera la administración o es política exterior. Bueno, ¿quién sabe quién le dice a Blinken qué hacer? ¿De quién crees que dice qué? ¿Verdad? Creo que es importante entenderlo. Esta es una gran máquina. Es una máquina de billones de dólares más. El sistema industrial militar de los Estados Unidos se establece en curso de una manera bastante profunda. Hay una estrategia. La estrategia no se cambia. Cuando un nuevo presidente llega al cargo, pueden pensar que tienen algo de voz al respecto, pero no tienen mucho voz. La estrategia de ampliación de la NATO, como dije, se remonta literalmente a 1994. Así que este ha sido un programa de 30 años. Está muy profundamente atrapado. Presidente Putin comentó en un libro que ha hablado con presidentes de EEU. Dicen una cosa en la mañana y lo contrario en la tarde, porque alguien les explica que las cosas no funcionan así. ¿Y el arroz aparece? En este maravilloso libro de un historiador que rastrea todo este periodo, cite a Putin diciendo que, ya sabes, el presidente dirá algo. Pero luego aparecen los hombres con trajes oscuros y corbata azul y le explicaron al presidente cómo es realmente. Creo que esto es básicamente correcto, es decir, hay un estado permanente. Es un estado permanente de seguridad, un gran negocio. Recuerda, tenemos 750 bases militares en el extranjero y 6,000 ojivas nucleares. Tenemos $1 billón presupuestarios militares en la superficie, por no mencionar otros tipos de gastos que no están directamente en ese presupuesto. Esta es una máquina grande, y esta máquina está explícitamente fuera de acuerdo con cada doctrina publicada. Además, no solo privado, sino publicado está fuera de lo que ya fue definido por el Departamento de Defensa hace décadas como dominio de espectro completo en todas las partes del mundo. Dominación de espectro completo es un término interesante, pero significa
que los Estados Unidos serán la potencia dominante de todas las regiones del mundo. Es una especie de idea loca. Lo llamo completamente delirante, de hecho, porque mientras viajas y yo viajas, vemos el mundo de una manera un poco más simétrica. EETUU. Es poderoso, pero representa solo el 4,1% de la población mundial. Hay un 95,9% que no se ven siendo administrados por nosotros. Y para que Estados Unidos diga que tenemos un dominio completo en Asia Central o en la frontera de Rusia, tonto, o sobre otras potencias nucleares, o en Asia Oriental, donde China tiene una base industrial 2 veces mayor que los Estados Unidos y una población 4 veces mayor que los Estados Unidos y cientos de armas nucleares y sus propios intereses y una civilización que vive 10 veces más que los Estados Unidos, que dominamos China, bueno, eso parece una receta para una guerra sin cesar. Y en la era nuclear, una receta para algún momento, ya sea 90 segundos o cuando sea desde ahora, desencadenando lo absolutamente catastrófico, inimaginable. Y porque provocamos, no hablamos, realmente provocamos de verdad. Y en realidad, esto es lo más crucial que cualquier presidente necesita entender, así que... Sí, efectivamente creo que Trump lo entiende claramente. Por cierto, J.D. Vance también entiende profundamente. J.D. Vance, definitivamente. Entiende, sí. Y esto es extremadamente importante porque ni siquiera hemos tenido candidatos que hablaron de esta manera de los principales partidos. Así que digamos que Trump gana. Se permite ganar a cualquiera para que sea demasiado cínico sobre nuestro sistema, en el que todos quieren creer. Y realmente pienso que sería completamente difícil superar lo que acabas de describir para que alguien lo supere. Pero digamos que Trump gana. Trump avanza, pero ¿ganar qué concretamente? ¿Cuáles serían las medidas iniciales esenciales para revertir la trayectoria de la derrota autosufrida por nuestro país? Y ya sabes, implementar una serie de políticas que beneficien a los Estados Unidos y restauren su posición de liderazgo mundial. ¿Qué acciones se deben tomar? ¿Sabes qué? Lo que Trump y Vance dicen sobre Ucrania es exactamente correcto y está completamente correcto. Y es absolutamente urgente que se escuche y entienda y que no hay base para esta guerra y que fue provocada deliberadamente, accidentalmente, en un bluff por parte de los Estados Unidos, empujando este negocio de la OTAN hasta la frontera rusa de una manera que nunca aceptaríamos en nuestro propio hemisferio. Así que ambos entienden esto exactamente. Y eso es genial. Entienden bien que esto es una proposición perdida sin remedio. Y eso también es correcto porque si Rusia gana, es una propuesta perdida. Si Rusia pierde, es aún una propuesta más grande por el riesgo de una guerra nuclear. Comprenden esto profundamente. Trump también tiene razón. Esta guerra podría finalizar en un día. Y eso no es retórica inflada. Esta guerra terminará en el momento en que el presidente de AUS recoge el teléfono o usa mi cuenta de Zoom. En lo que a mí respecta, se conecta con el presidente Putin y dice, ¿sabes qué? La ampliación de la NATO fue una mala idea. No sé cómo empezó eso, sé cuándo estoy 30 años, pero eso es el final de la guerra. La lucha detendrá ese momento. Habrá asuntos que resolver, pero eso concluiría la guerra porque esa es la premisa completa de este conflicto. Actualmente, la administración afirma que Ucrania se integrará a NATO. Esto garantiza que la guerra continuará, así que en esto Ucrania tomó la decisión correcta. ¿Qué quiero decir eso? ¿Pero cómo? Haces eso incluso si eres presidente. Dijiste hace un minuto que los presidentes llegan al cargo con la fantasía de que están a cargo, pero no son estos. No, los presidentes pueden realmente tener el control. Ellos son.
Se sentarán. Y es como ahora vemos. Creo que no he leído el nuevo libro de Poindexter que acabo de revisar, que se deja sobre Trump, y el libro de Bolton, que leí partes de las cuales me parecieron rebeldes. Parte del trabajo de estos asistentes es intentar engañar al presidente. Le mentieron al presidente. Tratan de continuar con una agenda muy agresiva. Por lo tanto, es necesario un gran ingenio para que un presidente pueda lograrlo sin falta. El presidente realmente tiene el poder para realizarlo con eficacia, pero tienen que ser realmente duros y realmente resueltos, y tienen que saber que van a escuchar muchas tonterías de mucha gente, de sus propios trajes de azul con corbata azul. Oirán muchas tonterías porque este es un proceso profundamente atrapado. Sí, y para que se pueda hacer. No es imposible. Lo que hace que sea más probable ahora es que creo que estamos al final de un ciclo de 30 años de Neocon, porque recuerde que esto comenzó hace 30 años. Vi el comienzo. No lo entendí en ese momento. Fui asesor del presidente Yeltsin. Observé que EU no cooperaba. No entendía por qué un presidente que aspira a la democracia en Rusia, que busca relaciones normales, y los EU decían que prácticamente te condenaban en varios aspectos. Entonces no lo comprendí, pero ahora lo entiendo claramente. Este fue el inicio de 3 décadas diciéndote que te acorralarían, te vencerían, incluso te desintegrarían, y asegurarte de que fueras un país de quinta clase, ¿vale? Que 30 años creo ahora han sido expuestos como un terrible fracaso. Así que nadie podría llamar la política exterior de los Estados Unidos en los últimos 30 años como un éxito de ninguna manera. Cada conflicto bélico que hemos combatido ha sido un completo desastre. Afganistán, Irak, Siria, Libia, Ucrania, estas son todas las guerras de elección. Decidimos que entramos y hemos gastado, dependiendo del recuento, $5 billones, $7 billones. Hemos acumulado nuestra deuda, hemos roto la economía, hemos ignorado toda nuestra infraestructura y nuestros problemas internos por esta idea sorprendentemente delirante de que dirigiríamos el mundo. Así que si Trump y Vance, o quien quiera que entre, tienen una ventaja, que es que nadie puede calificar de exitoso el curso actual. Probablemente haya gente en el estado profundo. No todos saben. Dios mío, bueno, hemos hecho lo suficiente. No más guerras perpetuas. Será mejor que hagamos algo diferente. Así que el presidente tiene ciertamente la autoridad constitucional y, si son líderes inteligentes, la capacidad de empujar, y están entrando en un momento donde tal vez la puerta está un poco abierta para un cambio de dirección. En ningún modo automático. No es como si el establecimiento de Washington estuviera sentado y diciendo, oh, lo entendemos. No, pero no pueden estar sentados ahí diciendo que todo funciona muy bien. Entonces creo que hay este reconocimiento, pero lo principal que le diré al presidente Trump y J.D. Vance, si ganan o quien sea el presidente, es que la lección que entiende sobre Ucrania es en realidad la misma para China. Esta es una idea más difícil de aceptar y tragar en Washington ahora, porque en Washington una idea, creo que incluso J.D. Vance lo dijo, pero realmente no estoy de acuerdo. Quiero que él use el mismo razonamiento para entender que no tenemos lucha intrínseca con China. Eso no es cierto. Tenemos que competir económicamente con China. Tenemos que competir con China en tecnología. Por supuesto, también tenemos que comerciar con China. Deberíamos visitar China, por cierto, porque este es un lugar maravilloso, pero no tenemos lucha intrínseca con China. Y es la misma lógica que han entendido en relación con Ucrania y Rusia. No tenemos lucha intrínseca con Rusia. No tenemos pelea intrínseca con China.
Lo principal que quiero entender es que todas estas acciones se basan en la idea de que debemos dirigir los negocios de todos los demás y determinar quién está en el poder. Pero incluso podemos cambiar sus fronteras si queremos. Podemos derrocar sus gobiernos. Todo ese enfoque ha sido un desastre para nosotros. 1 billón de millones de dólares de vidas perdidas en todo el mundo desastre de la política exterior de los Estados Unidos, y no necesitamos nuestras 750 bases militares en el extranjero. No necesitamos eso. Son caros. Tenemos que arreglar nuestros caminos por el amor de Dios. Necesitamos hacer que nuestro país funcione correctamente porque tú y yo veamos que cuando vamos al extranjero, la infraestructura extranjera brilla en comparación con nosotros. En vivo, este es el estado más angustioso. Ni siquiera he viajado toda mi vida como sé que tienes. Estás acostumbrado a pensar en el mundo en desarrollo y luego volver a la respiración de los Estados Unidos. ¿Eso más? Tire a Kennedy o SFO o LAX o Boston Logan desde el extranjero y lo primero que notas es que es más sucio y más caótico. Es menos atento al individuo. Es más duro que el país de donde vuelas. No puedes creer que si la gente viajara más, tendríamos una revolución en este país al ver que Turquía es más amable que los Estados Unidos. ¿Qué? Tuve una maravillosa, ¿lo sentiste? Tuve una maravillosa conversación con un líder político italiano en la hermosa ciudad de Bolzano, en los Alpes, en el norte de Italia. Y estaba diciendo lo brillante que es toda la infraestructura. Un poco suspiró y dijo, sí, es muy bueno, pero no es Oslo y Copenhague, es aún más. Pero luego dijo, me sorprendió mucho. Pero Oslo y Copenhague, si vas a China ahora, dejan esos lugares atrás. Y eso es lo que vemos, lo cual es absolutamente cierto. Bueno, es tan deprimente. Es muy horrible. Y lo peor es que la mayoría no lo entiende. No saben cuán completamente han sido traicionados por sus líderes y sus asesores. Ya sabes, el proyecto de ley de Crystal del mundo que realmente no les importa en absoluto los IIIU, ni siquiera es una reflexión para ellos. Todo se trata de algo muy diferente. Y han sido engañados, como si todo el dinero fuera al extranjero. Toda la energía está concentrada. En el extranjero, tal vez en sus pequeñas comunidades donde vivan, las cosas son lo suficientemente buenas. Pero para el resto de América, ¿cuándo estamos haciendo? ¿Por qué estamos invirtiendo cantidades increíbles de dinero y peligro y vidas en todos estos conflictos? Entonces, mi mensaje principal, ya sabes, porque yo realmente creo que Trump y Vance lo han entendido completamente en Ucrania. Pero lo que no quiero es, y lo escuchas en Washington, es la idea, bueno, tenemos que detener eso para poder enfrentar a nuestro verdadero enemigo, que es China o Irán o Irán. No son nuestro verdadero enemigo de ninguna manera, forma o forma. Tenemos problemas con ellos. Tenemos competencia en el mercado y la tecnología, como dije, y en muchas cosas. Pero no son enemigos, y no hay razón para que sean enemigos. Y así que es exactamente la misma lógica. Además del asunto de Taiwán, creo que mucha gente no lo ha considerado. Sienten que quieren preservar la soberanía de Taiwán. Supongo que es un interés central de EU. ¿Cuál es tu opinión? El problema de Taiwán es que la política de los Estados Unidos es absolutamente clara. Esta es la base de nuestras relaciones diplomáticas con China. La política de una sola China es cierto. Taiwán es parte de China. Como todos saben, hubo una guerra civil en China en 1949. El lado perdedor de la guerra civil, el KMT, el Kuomintang, huyó en sus restos a Taiwán, que era parte de él. En realidad fue una colonia japonesa durante un periodo, porque Japón invadió la dinastía Qing y se llevó a Taiwán. Pero tradicionalmente era parte de China en la era Qing durante siglos, pero la República de China, que fue el lado perdedor de la guerra civil, se instalaron como un gobierno militar en la isla de Taiwán,
frente a la costa del continente. Lo interesante ahora es que la República de China, el gobierno de Taiwán, en el lado perdedor de la guerra civil, dice, hay una China, pero somos nosotros. En el otro lado de Beijing también dijeron que sí, estamos de acuerdo con que hay una porcelana, pero somos nosotros. Entonces no hay desacuerdo sobre si hay una o dos Chinas. Hay una China según la República de China, según la República Popular de China. La República Popular de China es el continente, un lugar con 1.400 millones de personas. Cuando Estados Unidos normalizó las relaciones con la República Popular de China, dijo que lo hicimos sobre la base de una política de China, que Taiwán es parte de China. Pero la comprensión es que hay dos sistemas, porque Taiwán se ha desarrollado ahora durante más de un siglo, en parte bajo el dominio imperial japonés y luego bajo el KMT o Kuomintang, en un sistema eminentemente basado en el mercado. China no era una economía basada en el mercado en ese momento. Así que un país, dos sistemas. Dijimos que debería haber paz en el estrecho de Taiwán para que las dos partes resolvieran sus diferencias de manera amistosa. En mi opinión, este es un estándar completamente sólido y alcanzable. En definitiva, nuestra política se basa en el concepto de una sola China. Necesito el continente principalmente. Hay una porcelana. En la mente de China, no nos rompas porque tenemos suficiente de ti. El mundo exterior nos rompió de 1839 a 1949, tratando de desdividirnos de todas formas, invadirnos, como mencioné anteriormente, lo que se ha hecho repetidamente. La posición de China es clara. Existe una sola China. Buscamos una relación amistosa con Taiwán. Hemos aceptado dos sistemas y este principio, pero no queremos que los Estados Unidos o nadie más provoquen la separación, la independencia y la guerra a través de este estrecho, porque ambas partes entienden que hay una China y no debemos dividirnos. En EUU, debido a nuestra ideología estatal profundamente arraigada, se generan provocaciones. Podemos crear divisiones mal boca, llamar a los nombres, apoyar a las insurgencias, lo que hacemos. Espero que nadie esté sorprendido por eso. Pero eso es operaciones de la CIA estándar. Y por lo tanto hay parte de nuestro gobierno que estimula movimientos de secesión o independencia en Taiwán, lo que conduciría a la guerra. Absolutamente. Le digo a mis amigos taiwaneses, y tengo muchos amigos taiwaneses, no seas el próximo ucraniano. No permitas que EU genere un desastre en tu región. Las peores palabras de los Estados Unidos son que te apoyamos. Eso es lo que le dijimos al gobierno posterior al golpe de Estado de Ucrania en 2014. Eso es 600,000 muertos causados por ese tipo de idea. Así que le digo a mis amigos taiwaneses, respira profundamente y no se provoque en algo extremadamente peligroso porque hay cabezas calientes en los Estados Unidos que quieren provocar y eso no debería ser provocador. Y eso provocó completamente contra nuestra propia diplomacia. Ahora, en 1982, Estados Unidos y China firmaron una comunicación muy importante. La gente puede ir en línea y buscarlo. Fue una declaración de los Estados Unidos que dijo que no tenemos intención de armar a Taiwán a largo plazo. Probemos armas a Taiwán por apoyo histórico, pero ahora tenemos relaciones diplomáticas con la RPC. Pero no tenemos intención de hacer esto a largo plazo. De hecho, reduciremos nuestro apoyo de armas a Taiwán y terminará. Eso fue 1982.
Eso es como tantas cosas que los Estados Unidos prometen y luego renexan. Es esencialmente lo mismo que la promesa que se hizo a Gorbachev y a Yeltsin en 1992, que la NATO nunca se ampliaría. En otras palabras, decimos cosas, firmamos documentos, hacemos comunicados, pero los consideramos como momentos oportunistas porque queremos nuestra total libertad de acción. Desde mi perspectiva, nuestra diplomacia ingeniosa sería realmente sencilla y directa. No tendríamos la llamada ambigüedad estratégica, un término que considero tremendamente erróneo. En esencia, significa que no revelaremos nuestras verdaderas intenciones respecto a Taiwán, dejando al otro lado en un perpetuo estado de conjetura sobre nuestras acciones y sentimientos genuinos. ¿Por qué tenemos una guerra nuclear accidental? ¿Qué queremos que propongan? ¿De qué queremos que adivinen exactamente? Es imperativo que manifestemos claramente nuestro apoyo continuo a la política china. No armaremos a Taiwán contra la oposición de Pekín, no solo porque es un país, y no deberíamos armar a partes de otro país contra la oposición del gobierno que reconocemos, sino que entendemos que es increíblemente provocador hacerlo. Al mismo tiempo, exigimos que China, junto con la comunidad internacional, colabore amigablemente tanto con el gobierno de Beijing como con el gobierno de Taipei en Taiwán, asegurando así que China no tome acciones hostiles contra Taiwán. Y realmente no hay ninguna razón lógica en el mundo para que lo hagan. Si se comprende que es una cuestión de fragilidad y resolución de problemas, ¿cuál sería la consecuencia entonces?